justo todavía no estamos llegando al nivel más profundo. Muchas veces este nivel medio lo tenemos que hacer varias veces o en varios intentos, justo como en el ejemplo que les ponía aquí. O sea, este que está hasta arriba de todas maneras sigue siendo, ¿no? Podría seguir siendo un nivel intermedio, sobre todo aquí porque el fragmento es muy corto. Entonces, ya que tenemos aquí, podemos empezar a omitir cierta información. Por ejemplo, podríamos empezar a omitir pues todas estas notas. Si básicamente el sí es la nota que es importante, no tendríamos por qué poner todas. Lo mismo aquí con el A, ¿no? Podríamos empezar, tal vez, podríamos solamente dejar una, por ejemplo, solamente una de las bordaduras o algo así, ¿no? Eso podría funcionar, pero en realidad estrictamente podríamos quitar todo. Aquí, por ejemplo, yo dejaría a lo mejor un acorde, que sería un La, como para marcar que al final el La, si marcamos si quitamos estas de aquí, nos quedaría el acorde o el arpegio roto de La menor, ¿no? O de Fa sostenido, perdón, de Fa sostenido disminuido. Entonces es como para decir, bueno, eh, hay un regreso hacia ese La, aunque el Sol sostenido es importante, pero el movimiento a lo mejor se da desde ese La hasta el Fa. Igual, lo mismo, omitiría un poco estas dos notas, no son muy relevantes. Podría omitir este Sol. Podríamos omitir también esto. Y aunque este diseño que está aquí, o este re natural que está ahí, auditivamente es muy, muy interesante y muy relevante en la pieza, o muy notorio, en realidad no cumple una función estructural muy importante. Entonces, podríamos decir que el movimiento es desde el Fa sostenido, Re, Do, Si, ¿no? Entonces el movimiento se da desde el Fa sostenido. Entonces, podríamos omitir eso. Aquí, bueno, pues es el mismo caso. Al final se consideraría, si yo omito todo, se consideraría que este sí sigue siendo importante todo este tiempo. Y lo es, ¿no? Entonces es parte de esa armonía, por lo tanto no hay problema. Aquí es donde decíamos que podrían existir varias opciones. Una es esta que yo les proponía, que es pensar que el que se prolonga muy, muy claramente es el Sol, ¿no? Como pensar que este Sol es el mismo Sol al que vamos a llegar después. Y entonces prácticamente podríamos omitir todas las notas que están aquí en medio. Ahora, no significa que no sean importantes en la melodía, son importantes en la melodía, de hecho son los momentos de mayor actividad en la melodía, pero siempre las podemos ver como en otro nivel, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos todos estos ornamentos que habíamos marcado, entonces, por ejemplo, sabemos que el Sol al Mi hay una relación importante porque el Fa entonces no sería cordal. Si consideramos eso, entonces podríamos dejar solo saltos cordales. Podríamos dejar solo ese Mi. Esta es una apoyatura, podríamos también omitirla. Entonces, estos son acordes importantes, pero que no nos revelan la Ursatz. Y si se fijan con esto, tiene mucho más sentido el diseño que nosotros estábamos diciendo de prolongación de este Sol, porque incluso queda como un palindroma. Queda Sol, Mi, Re sostenido, Do, Re sostenido, Mi, Sol. ¿Sí? Entonces ambos quedan como un palíndromo, ¿no? Es interesante ver esto.
Para lo siguiente, y lo mismo, si nosotros empezamos a descartar las notas que son ornamento, podríamos decir, bueno, todas son cordales, todos son saltos cordales. Pero en realidad lo único que estamos escuchando es un cambio de registro. Es como si este sol se regresara a la momentáneamente para moverse de nuevo al fa sostenido. No sé si eso queda claro. Un poco parecido a esto, que aunque aquí llegó al sol, digamos, el movimiento que se da hacia el fa es desde este la. Vuelve a aparecer el la. Entonces, si nosotros observamos lo que sigue, es algo muy similar. Es como si este sol se dirigiera al la y el de la llegara al fa. Pero en realidad no es más que arpegios rotos. De hecho, si los acomodáramos en orden, podríamos tener sol, mi, do, la, fa. Y de hecho, si lo escuchamos, se parece mucho al resultado que percibimos en la pieza. Y obviamente aquí pues podemos prescindir pues de todos esos las, ¿no? Yo a lo mejor no prescindiría del mi que esté aquí porque igual lo marcaría yo como tal vez una bordadura en un plano, digamos, estructural mucho más grande, ¿no? Como marcar esta bordadura, que además coincide con la bordadura que está abajo, con la bordadura del acorde, del sexto grado, pero en realidad la nota que es importante sería el fa sostenido, y de hecho podríamos a lo mejor marcar esto como una progresión de tercera, ¿no? Del fa sostenido al re sostenido, pero no es más que una nota cambiada digamos, del acorde del dominante, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo ya podemos tener casi, de hecho la Ursatz no está muy lejos, por lo menos en la voz de arriba. Claro, porque la voz de arriba desde el principio, en la versión original, es muy simple, entonces podría parecer que ya muy fácil llegamos a la Ursatz. A lo mejor aquí todavía hay que decidir qué es lo que está pasando, ¿no? Yo, como les decía, creo que si bien, por ejemplo, aquí podríamos omitir el do sostenido y podríamos considerar que este es si lo vemos en forma resumida, yo quitaría el do porque al final su nota acordal es la novena, pero regresa al re sostenido. Si consideramos que aquí el mi es cordal y aquí también, entonces yo marcaría esto, perdón, yo marcaría esto como una nota vecina al mi, y más bien el salto cordal del sol al mi. Es como sol, mi y desviarse del mi para volver a ir al fa. Entonces, esta sería una opción, la otra es que pensar que el fa es cordal, pero esa versión, bueno, podría funcionar también. También podría funcionar. Yo creo todavía que podría ser mejor esta versión y pensar que la llegada es hasta aquí, ¿no? Hasta este fa sostenido. Si lo planteamos de la otra forma, lo voy a hacer por ejemplo aquí abajo, es más bien pensar que esto no es una progresión de tercera, que el sol no es el que se prolonga, sino que más bien el que es cordal, que es importante, es este fa. Aquí va a ser un poco difícil quitarle este corchete, pero bueno. Este fa, y que más bien todo esto que tenemos aquí en medio es más
prolongación de ese Fa hasta el Fa una octava abajo. Es decir, en lugar del cambio de registro del Sol y prolongar el Sol como aquí lo habíamos marcado, ¿no? que de hecho aquí se puede seguir quedando, no sé por qué lo quité. Creo que esto puede funcionar bien, pensar que este Sol es el mismo. En este caso la perspectiva es diferente, es más bien pensar que este Fa sostenido ya había, digamos, estructuralmente importante, ya había sonado antes, y más bien este Fa sostenido siguiente es la prolongación del Fa sostenido que ya sonó antes. En realidad aquí es la única divergencia que tenemos, todo lo demás sería igual, y nada más en esta versión ya quité los ornamentos superficiales, vamos. Ya no están, ya no aparecen. Y es en general más bien es para limpiar un poco, ¿no? Para no tener tanta información ahí. Pero de cualquier forma, si se fijan, ya sea que piense que este Sol es el que se prolonga y luego el Sol cambia de registro para moverse al Fa, o que aquí se llega al Fa, este es el Fa importante, y que más bien todo esto es una prolongación para volver, para llegar al Fa una octava abajo, cualquiera de las dos cumple con el hecho de que es una progresión de quinta, ¿no? Una progresión descendente con rango de quinta. Entonces, estos, digamos, los dos podrían ser vistos como un nivel intermedio. Este sería el nivel superficial. Este sería un nivel intermedio. Vamos a ponerle intermedio A. Y este es un intermedio B que ya está más limpio. Y que además tiene alguna diferencia. Y esto nada más lo puse, podríamos discutir un poco más sobre cuál nos parece más adecuado. Sin embargo, creo que al final de cuentas podríamos, los dos tienen ciertos argumentos para decir que son adecuados, pero bueno, más bien el ponerlos aquí simultáneamente es para ver que uno tiene menos información, que es este de arriba, ya le quité mucha información para limpiarlo, y este tiene todavía toda la información de este primer nivel superficial, ¿no? Pero ya prácticamente ya llegamos a la URSAT. A lo mejor lo único que falta para llegar más a la URSAT es ver qué pasa con la voz de abajo. En el nivel profundo tenemos que tomar las decisiones finales sobre la URSAT. La URSAT, acuérdense que se refiere tanto a la mano derecha como a la mano izquierda. La URLine, que es la voz superior, debe descender diatónicamente desde cualquiera de las notas de inicio posibles, tercera, quinta o octava. Eso ya lo tenemos, desciende de la quinta, y lo que sí vimos es que desciende desde la quinta, se interrumpe en la segunda, en el segundo grado, que es esto, no debe interrumpirse a excepción de la interrupción en el segundo grado, y vuelve a empezar, ¿no? Acuérdense también que hay posibles elaboraciones de la URSAT como interrupción, prolongación de algún fragmento, como ya lo mencionamos, o el ascenso inicial, que en este caso no encontramos ese ascenso inicial. Pero nos falta ahora ver, para completar la URSAT, no solo la voz superior, que esa era hasta cierto punto muy sencilla, porque en la versión original de la pieza no está muy elaborada. Tiene más que ver con la voz inferior. ¿Y de qué se trata eso? Pues seguimos estos mismos criterios. Aquí hay algo importante. Dice aquí, la URLine debe descender diatónicamente. Entonces, aunque la línea es la de arriba, podemos nosotros tomar ese mismo criterio para la parte de la mano izquierda. Si nosotros vemos, bueno, de hecho aquí puedo también omitir esto.
Si nosotros vemos entonces ese mismo criterio, lo que podríamos decir es, bueno, vamos a hacer una versión que descienda diatónicamente. ¿Eso qué significa? Que vamos a omitir los acordes que contengan alteraciones que no pertenezcan a la tonalidad de mi menor. Así como la UR línea tiene que ser diatónica, tenemos que buscar que sea diatónica. Justo no se cumple aquí porque tenemos sol sostenido, ya lo habíamos puesto aquí como algo, como algo tentativo, como algo que cuadra pero no al 100%. Entonces podemos hacer una versión que sea diatónica. Si nosotros consideramos que este es sol natural o que este tiene que ser sol natural, entonces lo mismo tendría que pasar con muchas de estas notas. Si bien el re sostenido cuadra con la tonalidad, ¿no? La tonalidad de mi menor, pero como el movimiento es descendente tendría que ser re natural. Entonces, pero aquí cuando aparece re natural, abajo hay fa natural que no cuadra con la tonalidad. Entonces podríamos decir que una de las versiones podría ser así, dejarlo así. Y aquí también lo mismo, podríamos dejar una de las versiones así, por ejemplo, con la versión diatónica. Lo mismo aquí. Bueno, de hecho podría ser la siguiente. Aquí ya es diatónico. Aquí, por ejemplo, el re sostenido podría quedarse porque estamos en mi menor, pero es el mismo caso. Como va descendente, lo podemos dejar natural. Y entonces el que sería uno solo. Este lo omitimos porque tiene fa natural. Este, si queremos hacer una versión diatónica, tendría que ser con fa sostenido. Y ya esto quedaría como diatónico. Entonces, si se fijan, lo que obtenemos es también un diseño que va de forma descendente, diatónico, y que reitera esta progresión de 7-6, 7-6, 7-6. Sigue estando ahí. Pero de alguna manera, la nota a la que queremos llegar es este sí. Entonces, las de en medio, aquí es donde la armonía y el contrapunto a lo mejor pueden a veces chocar. En este caso, los acordes, lo que podemos concluir es que en esta perspectiva del análisis schenkeriano, todos estos acordes que vemos aquí con muchas alteraciones y con implicaciones armónicas muy elaboradas, en realidad al final lo podemos ver simplemente como una elaboración de una escala, porque todas las voces van de forma descendente. Y el punto es llegar de este primer grado a este quinto grado. Y luego repite el procedimiento. Si tomamos el mismo criterio y hacemos una versión diatónica, podríamos pensar que sería así, ¿no? En realidad aquí tendríamos que omitir estos dos probablemente. Bueno, más o menos. Pero podríamos omitir estos dos por los cromatismos. También aquí podríamos omitir este, que sería la séptima. En realidad la séptima ponerla aquí. Sexta. Si lo vemos cromáticamente, si lo vemos diatónicamente sería aquí. Y lo mismo pasaría con este. Este lo hicimos diatónico porque el descenso no coincidía. Y aquí lo mismo, el la sostenido lo volvemos diatónico porque si no coincide. Cambio de registro. Estos dos volvemos diatónico y vemos como, bueno, ya sería el mismo acorde básicamente. Y llega al dominante.
Ahora, todo lo demás que tenemos aquí no es más que esto que ya habíamos visto, una serie de bordaduras y elaboraciones importantes, ¿no? Podríamos conservar esta versión, eh, digamos, de cromática también, no pasa nada, ¿no? Sí podríamos conservarla, pero estrictamente esto es lo que está pasando. Ahora, ya en un nivel profundo, podríamos prescindir de muchos de los adornos y en general, del texto de cifrado. Déjenme ver si no lo quita. Bueno, podemos prescindir de este cifrado, porque ya sabemos un poco cómo funciona. Podemos prescindir entonces de este. Y prácticamente solo marcar bueno, recuerden que algunos análisis los hacen el mayor de todas maneras los hace como menores. Eh, y entonces tendríamos aquí un movimiento que va desde el primero hasta el quinto con séptima. Se da la interrupción y se repite ese movimiento. Primero, quinto con séptima, que incluso aquí yo lo pondría aquí, pero bueno, ahí habría que ver cuál sería la mejor opción. Pero bueno, quinto con séptima podría ser este, o incluso este. Hay una otra posibilidad que es ver cómo esto, sí, que tiene que ver más con esta opción, la que habíamos puesto aquí abajo, como esto, sol, fa, mi, re sostenido, es como una versión corta o resumida de este fa, mi, re sostenido, ¿no? Es como si se hubiera anticipado. Entonces, si es eso, lo podríamos considerar desde acá, ¿no? Eh, es simplemente una cuestión de ver cuáles son las notas más importantes. Y aquí, esta versión que dijimos, por cuál nos inclinamos, si esta o esta, ¿no? Si es esta, a lo mejor el quinto importante lo pondría hasta el final. Si es la otra, la que decíamos que, por ejemplo, fa sostenido es el más importante, entonces podríamos pensar si sería este caso. Por ejemplo, aquí es un aspecto interesante, ¿no? que nos ayuda a decidir, ¿no? Si ya teníamos esas dos opciones, podríamos decir, bueno, tal vez sí me conviene esta opción, la que habíamos puesto aquí, donde el fa sostenido aparece desde antes, porque si yo pongo aquí el fa sostenido, entonces sí tiene mucho más sentido que la llegada, o sea, está más conectado, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que está más conectado la llegada al dominante, o sea, coincide la llegada al fa sostenido, que es el segundo grado, con la llegada al dominante, y su prolongación también, o sea, llega aquí al fa sostenido, aquí está preparando el dominante, y toda su prolongación, entonces no tanto vista como prolongación del fa, sino más bien todo esto, por ejemplo, visto como, si quitamos también ya alguna información de más, yo lo pondría así, como un cambio de registro
de este Fa. Porque ahora a lo mejor me decidí por esto, porque entonces ya podríamos marcar este quinto como el importante y más bien todo lo demás como una prolongación de ese quinto. Y por lo que les decía, porque este movimiento Fa, Mi, Re sostenido se podría ver como una versión anticipada de este Fa, Mi, Re sostenido. Aquí vemos como el Mi, aquí podría ser una pequeña progresión, regresa al Mi y este es un cambio de registro hacia el Fa, ¿no? De hecho, a veces los cambios de registro se pueden marcar como simplemente como líneas, como ligaduras también, o también se pueden usar líneas, digamos, rectas, ¿no? Como glissando también, para marcar que este es un cambio de registro, ¿no? En lugar de que es el mismo punto, hace rato igual veíamos ese diseño palindrómico, Fa, Mi, Re, Mi, y en lugar de subir al Fa, va al Fa de abajo. Incluso, si nosotros observamos aquí, es como si este Mi pudiera ser ese mismo Mi. Podríamos incluso marcarlo así, como si aquí, perdón, esto es muy molesto, pero es siempre el problema de hacerlo en Sibelius, ¿no? Que si se fijan en la versión original tenemos este diseño que termina por llegar hasta el Mi de abajo. Entonces podríamos decir que este es un cambio de registro del Mi para regresar al Fa sostenido. Es este diseño palindrómico, Fa, Mi, Re, Mi. Iba a regresar al Fa, pero el Fa lo traslada de registro y luego sube al Fa. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos más argumentos para decir, bueno, esta es la versión, la mejor versión, la que teníamos aquí. Esta era otra, pero ya vimos que podría quedar mejor esta, ¿no? Ahorita vemos cómo le hacemos para cambiarla. Y en realidad, esto sigue siendo la misma función y tenemos la resolución al primer grado. Y esto es muy importante porque entonces en gran escala nosotros ya podemos ver que ese quinto siempre ha estado ahí, solo que ya vimos que todo lo demás no es otra cosa más que una prolongación de ese movimiento del primero al quinto. Se interrumpe y luego vuelve a empezar, ¿no? Todavía no es la URSAT, todavía estamos en un plano donde le queremos quitar, pero eh, eso es porque la URSAT a veces suele ser muy simple, o sea, incluso sin mucho sentido, ¿no? Vamos a ver aquí los ejemplos, ¿no? Si se fijan, aquí está los tres niveles y aquí ya tenemos este descenso que decíamos, ¿no? Entonces, ya estamos llegando un poco a eso, a tener como muy pocas cosas aquí en medio y marcar solamente lo más importante. Ahora, hay algo interesante eh, en esta pieza. Tenemos que marcar los grados. En general aquí hay que buscar un tamaño de letra un poco más grande. Y normalmente para Schenker se utiliza el signo de marcato para diferenciar los números que podrán, por ejemplo, significar intervalos o números de compases o algo así. Y se usa este signo de marcato. Creo que aquí es un poco pequeño. A ver si se puede cambiar de tamaño.
Bueno, creo que no es tan fácil de cambiar el tamaño. Pero bueno, aquí tenemos estos números, el marcato junto con el número de grado. Y entonces ya para irnos aproximando a la URSAT, podríamos decir, bueno, entonces tengo que marcar cada uno de estos, ¿no? Que este ya vimos que en realidad originalmente es sostenido, no natural. Esto sería 2. Y como vimos, se marca después de esto una, perdón, se marca unas líneas, creo que no me acuerdo cómo escribirlas en el teclado, claro, así, ¿no? Estos. Se marcan estas líneas, estas dos líneas, para decir, bueno, a partir de aquí hubo una interrupción. Lo podemos marcar un poco hasta el final, porque esto es todavía la prolongación del mismo acorde. Y luego, en realidad, pues el mismo, esto mismo se repite, ¿no? Tenemos el 5, 4, que aquí ahora es diferente, es al revés que en el anterior. Aquí el 4 el que estaba ascendido y ahora ya no está, lo volvimos diatónico. Pero eso es importante, ¿no? La idea de que las estructuras fundamentales de la música para Schenker son diatónicas. Esto es la prolongación del 2, ¿no? Podríamos verlo así. Hay varias formas de marcarlo. Yo lo marqué así, o sea, prolongando la ligadura y más bien con una línea punteada aquí. También se puede marcar así, ¿no? Como dejarlo ligado, digamos, el corchete abierto y después ya ver que ahí es la continuación, o un corchete punteado. También no sé si aquí hay ejemplos dentro de los que puse, creo que no, pero se puede usar un corchete punteado, como el que usamos en algún momento en alguno de las partes de este, por ejemplo. Se puede usar este aquí, como este que usé. Sí, podríamos usarlo también para aquí, por ejemplo. Yo creo que podría funcionar. Para decir, bueno, este en realidad vamos a ponerlo acá. Creo que eso quedaría mejor para el gráfico. Y por ejemplo, marquemos este hasta ahí, este como una prolongación del fa sostenido y luego aquí otra vez el corchete que va del fa sostenido hasta el mi. Uno. Podemos dejar todavía mucha información, mucha de la información que está en medio, la podemos dejar ahí, realmente no hay problema de quitarla, pero lo que también ya es importante es empezar a marcar, como vieron ustedes aquí en el ejemplo, los corchetes también de las notas del bajo, ¿no? Entonces, podemos también ya, para ir preparando nuestra URSAT, podríamos ir marcando, por ejemplo, los corchetes que van desde este mi, que curiosamente no es tan fundamental. Esto es algo interesante, o al menos algo que hay que resaltar en esta pieza, que el acorde no está en fundamental y se mueve a este sí, y como este se repite, aquí a lo mejor podríamos usar el mismo criterio de las líneas punteadas, por ejemplo, marcar este así, ¿no? Para decir, bueno, ese es el acorde al que quiso llegar, y más bien con el corchete, con este tipo de corchete, marcar la relación que hay entre este, y yo marcaría, pues
básicamente hasta el último, prácticamente, ¿no? Yo lo marcaría hasta prácticamente este acorde de si dominante y luego ya el, este final. Incluso podríamos omitir el bajo, ¿no? Podríamos dejar esta como una única nota grave. En realidad las duplicaciones también para el análisis schenkeriano pues pueden omitirse. Entonces si se fijan ya tenemos algo muy cercano a nuestra URSAT y además este es un nivel profundo que además todavía nos da mucha información, ¿no? Es un nivel profundo que todavía nos dice muchas cosas que todavía podemos encontrar en la pieza, ¿no? Creo que aquí también podríamos poner esto. Ahora, ya para una presentación, digamos, final de la URSAT, creo que podríamos, el problema aquí tal vez podría ser que es que no lo podemos ver completo, ¿no? Es muy largo, pero, lo cual está bien si queremos sobre todo seguir viendo la relación con lo que está abajo, ¿no? Esto nos ayuda mucho para poder ir movernos entre los distintos niveles. Pero así como en este intermedio puse A y B, podríamos tener un nivel profundo más limpio, un nivel profundo que prácticamente solo conserve las notas que nos importan, ¿no? Por ejemplo, voy a conservar los bloques de acordes que están sobre algunas de las notas, o simplemente conservar, por ejemplo, las funciones principales, ¿no? Podríamos incluso omitir ya algunas de estas cosas, pero bueno, puede funcionar así. Incluso también ya ciertas ornamentaciones, ya las puedo omitir todas. Y no es más que para presentar una versión ya completamente, sí, limpia, ¿no? Una versión que ya no nos plantee ningún tipo de confusión, ¿no? Incluso, bueno, podríamos mantener aquí algunas cosas, pero incluso esto que está aquí, bueno, salvo la línea de arriba, ya podríamos prácticamente solo hacer esto y filtrar los silencios para borrarlos. Y entonces si vemos esta versión, vemos que parte del primer grado, en 6-3, tenemos esta escala en la voz superior, la llegada al 2 con el dominante, esta prolongación, que en realidad incluso ya podríamos omitirla, interrupción y vuelve a empezar, el primero en 6-3, composición de quinta, el cambio de registro, llegada a este Fa,
llegada a este Fa, el cambio de registro de ese Fa, ¿no? Y la cadencia final. Obviamente aquí hay muchos compases vacíos, ¿no? Si nosotros hacemos si empezamos a quitar las barras de compás, el problema es que también se van a quitar en el original, pero bueno, realmente no hay mucho problema con eso. A lo mejor solo conservaría esta, que es la de la interrupción, ¿no? Para dejar en claro que ahí vuelve a empezar. De hecho, hasta podríamos ponerla como doble. Esto ya sería como para presentar el gráfico, tal vez, etc. Entonces, si nosotros vemos esto, ya también queda un poco más claro. Sobre todo estos dos niveles profundos, ¿no? Los dos, si hacemos esta comparación entre los dos niveles profundos, aquí los tenemos. Pues sí, aquí simplemente se ve estas suspensiones 7-6 de las que hablábamos, de cómo se quedan siempre dos notas, entonces podremos marcarlo ahí con un poco como el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Con las ligaduras. Se puede hacer solamente el de arriba es más limpio, pero podríamos hacer una versión, por ejemplo, donde marquemos estas ligaduras. ¿No? Por ejemplo, aquí marcar como hay unas notas que se quedan, mientras otras se mueven, y así consecutivamente se lo podemos dejar. Pero al final lo que vemos arriba es simplemente una versión más limpia de este nivel profundo, donde solamente está la URSAT. Incluso podríamos emitir ya aquí las voces intermedias, podríamos simplemente decir, bueno, hay un sol. He visto algunos análisis que tienen esto, que es el mi y con un paréntesis, como decir, bueno, está omitido, pero es la fundamental del acorde. Hay unos análisis de esta pieza justamente que así lo hace, pero podríamos simplemente dejar el sol. También aquí podríamos dejar simplemente el si. Si nos fijamos en la versión del ejemplo que tenemos aquí, deja la tríada completa al principio, cuando lo considera relevante, pero al final no. Al final solo deja la nota de abajo. Podríamos dejarlo, ¿no? O sea, es indistinto. Pero ya digamos, la versión de arriba ya está mucho más limpia, pero aún así podemos, lo interesante de esta forma de trabajar no es tanto llegar a esta forma más simple, sino que de esta forma simple, por ejemplo, si sé que aquí es si, la, ok, bueno, voy a la capa de abajo y veo cuál es la armonía en esa siguiente capa. Vi que esta es una versión diatónica. Voy a la siguiente y veo que para llegar en este nivel hubo pocos acordes que se van moviendo de una forma, y aquí solamente están los mismos acordes pero con cromatismos. Y aquí veo las ornamentaciones superficiales en la voz superior, y aquí veo lo mismo, pero todavía sin haber, acuérdense que tenemos doble el intermedio, sí, es lo mismo, solo que más limpio. Y aquí tenemos todas las ornamentaciones superficiales, pero sin todavía tomar en cuenta quiénes son las notas más importantes. De hecho, esta última, que es la URSAT, digo, nos sirve mucho así, pero podemos hacer una versión en menos compases. O sea, ya como para una recapitulación, aquí ya tenemos todo, ¿no? Aquí ya tenemos toda la información, ya esta es la URSAT, pero podríamos trabajar, por ejemplo, una última versión que de hecho pudiéramos escuchar en menos tiempo, porque si yo le pongo play a esto, se va a tomar ahí 2 minutos o 3 minutos en llegar de un punto a otro, y perdemos un poco el hilo de lo que está sucediendo. Pero si nosotros trabajamos en una versión, digamos, compactada,
al final tampoco el análisis le importa mucho el ritmo, sino en una versión compactada armónicamente, perdón, en duración, lo que observamos es que la URSAT tiene este diseño descendente, perdón, incluso dos veces, ¿no? Porque la primera está interrumpida y luego ya la versión, digamos, completa, ¿no? Ahora, lo interesante aquí sería es ver cómo, eh, si bien ya sabemos que el acorde importante aquí fue ese primero en 6-3 y que a la hora de llegar al siguiente, al Fa, tenemos un dominante, lo más interesante sería notar qué es lo que está pasando con la armonía. Y vemos, si nosotros vemos algo interesante es que si vemos en la partitura, ya sea en la original, en cualquiera de las capas, por ejemplo, cuando aparece ¿qué acorde hay abajo? Mi, sol, do. Ok, entonces sabemos que debajo de la hay un mi, sol, do. Si nosotros vamos con el sol, ¿qué acorde hay? Re, fa, si. Y si vemos aquí con el fa, hay dos acordes. Está un do, mi, la, y luego ya el dominante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros vemos esta progresión, lo que vamos a descubrir es que en general la forma de hacer la progresión es esta, ¿sí? Se queda una nota mientras dos se mueven, después esta baja, después se queda una nota, ¿sí? Después esta baja, y ese procedimiento se va a repetir. Después, esta es toda la progresión que hay en la pieza. Siempre está haciendo este tipo de progresiones. Esta es la progresión base. No significa que todo sea exactamente eso. Porque por momentos, por ejemplo, hace esto, ¿no? En lugar del anterior, de la. Pero lo que sí observamos es cómo esta URSAT, que vemos 5, 4, 3, 2, y esta armonía, lo que repiten constantemente es perdón, es esta idea del acorde en 6, sin considerar la de arriba, pero esta idea de tener el 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, que es el patrón que habíamos visto. Obviamente aquí vemos que cuando llega al dominante
hay muchas distintas maneras de trabajarlo y de prolongarlo, ¿no? Tenemos las bordaduras que hace, ¿no? Pero prácticamente esto es lo que observamos. Vean, esta es la versión original. 6, 7, 6. Aquí simplemente lo que está cambiado es esto, que en lugar de poner el A pone el sol, se mueve antes. 7, 6. Aquí hace lo mismo, pudo haberse quedado así, pero lo hace así, ¿no? Hay veces que mueve de forma intermedia alguna de las voces. Por ejemplo, aquí sería el caso, ¿no? Que en lugar de, digamos, de moverse estas dos al mismo tiempo, a veces esta se mueve antes. Entonces produce el 6, la segunda, ¿no? Pero al final no es más que otra vez una elaboración de este. ¿Sí? Entonces este es, a grandes rasgos, la idea de esta pieza. Lo voy a poner muy lento. Y la última, digamos, lo último no es más que lo mismo, pero simplemente lo vuelve a empezar, ¿no? Si nosotros consideramos el final, no es más que esto, ¿no? Perdón, así. Entonces, aunque esto es importante para una cuestión contrapuntística, digamos, nuestra URSAT puede quedar de la siguiente forma, ¿no? Podríamos poner eh, las aplicas a estas notas. La interrupción aquí, vuelve a empezar, el descenso, y ahora sí. Si nosotros consideramos entonces el primer descenso, sería hasta ahí, se interrumpe, y luego el segundo descenso comienza ahí, y ahora sí termina en la tónica. A lo mejor esto es muy simple ya, una forma muy simple de llegar a la pieza, pero ese es el propósito del análisis schenkeriano, ¿no? Y lo importante no es la simplicidad del resultado final, sino lo importante es el proceso, cómo hicimos para llegar de un punto a otro. Eso me parece lo más importante. En el bajo también podríamos marcar esto. Aquí es la interrupción, como ya habíamos marcado. Y ahora, en este caso, normalmente las voces intermedias las podríamos omitir. De hecho, si quieren, ahorita hacemos una versión aquí sin las voces intermedias. Pero en este caso en particular, por esta pieza, o sea, esta pieza en particular,
creo que tiene mucho sentido dejar las voces intermedias por el tipo de eh, pieza, ¿no? La pieza es la mayor parte de su interés reside en las voces intermedias. Entonces, si nosotros no las ponemos, nos perdemos un poco sobre en qué parte de la pieza estamos, ¿no? Entonces, sea el mismo caso, podemos poner aquí todos los grados. Entonces, esto estoy haciendo exactamente lo mismo que en el anterior. La única diferencia es que aquí lo tenemos en corto, ¿no? Lo podemos ver en un solo compás y no tenemos que andar como buscando de repente es un poco difícil porque nos perdemos en la pantalla, ¿no? Nos perdemos eh, sobre todo aquí en la pantalla de la computadora. Es muy fácil perderse porque queda muy grande, ¿no? Porque lo estamos, aquí en la versión anterior estamos haciendo una URSAT alineada con la pieza original. Lo cual es bueno, porque como dijimos, siempre nos deja ver todo el procedimiento, pero ya tal vez para hacer una última versión, podríamos hacer esto. La interrupción que está aquí, y luego otra vez primero, y ya está. Y si bien esta tiene esas voces intermedias, decíamos es muy importante porque aquí sí nos dejan claro cuál es eh, el papel de esas voces intermedias, pero también observamos a grandes rasgos todo lo demás. Entonces, esto es básicamente lo mismo que, de hecho, que esta, es algo intermedio entre esta versión del análisis profundo y esta, o sea, está más limpia, pero tengo voces intermedias. La diferencia tal vez es que aquí está alineado completamente con la pieza, por lo que queda así muy muy extendido, y aquí lo estoy escribiendo de forma muy comprimida en, una, eh, en un solo compás, en dos compases, y de hecho de una forma comprimida que lo podemos escuchar, ¿no? Les voy a mandar este archivo justamente para que escuchen cada una de las capas y para que noten el punto es que al final, aun cuando sea de forma muy sintetizada, podamos reconocer la esencia de la pieza en estos análisis. Que esto incluso lo pueden ustedes tocar. Es una forma de tocar la pieza sin tocarla en realidad. Pero podemos conocer su armonía, podemos conocer su dirección. Y lo mismo pueden hacer con, con todas las capas, ¿no? Pueden tocar cada una de las capas como si fuera una versión distinta de la pieza, más simple o más compleja. Entonces, bien, nada más para recapitular. Les recomiendo que este archivo lo vean en este modo de panorama, porque si lo vemos en la forma normal, todo va a estar muy desalineado, ¿no? Esto es, bueno, podríamos hacer una versión que se vea bien de ambas formas, pero bueno, si lo ven en forma de panorama podemos ver, aquí está la pieza completa y sus niveles. En intermedio y en profundo hice dos versiones, simplemente una más limpia que la otra. Y para la URSAT hice esta última versión que me deja ver, es lo mismo, pero me deja ver todo en un solo compás, ¿no? De forma mucho más concreta. Y vemos esta solución contrapuntística, porque en realidad son como acordes paralelos en 6/3, pero para no hacer tantos paralelismos, se mueven con este encadenamiento de suspensiones 7/6. Muy bien, bueno, pues espero que este análisis haya quedado claro. Seguramente habrá dudas, eso es muy importante, es necesario, pero lo importante es que vean un poco el proceso que seguí yo, pero que también ustedes lo intenten hacer.
si de repente en Sibelius es complicado, lo pueden hacer a mano. Pueden ver este video y después ustedes, a lo mejor ya tienen una noción más clara después de ver este video, y ustedes hacer su propio análisis. Puede ser que quede igual, no importa en realidad si queda igual, no se trata de que quede diferente, porque pues al final podemos llegar a las mismas conclusiones, puede tener detalles distintos, pero lo importante es que ustedes lo hagan, que intenten llegar a una solución parecida a esta o a esta solución, pero que lo hagan y que al final de cuentas lo hagan solos. No es tanto que lo copien, sino más bien que vean cómo lo hice y después ustedes intenten lo hacer con la misma pieza. Es la única forma en realidad en la que vamos a poder desarrollar esta forma de análisis, ¿no? Podría haber, hay muchas polémicas con este análisis, por ejemplo, ¿por qué este sol sostenido se consideró si es sostenido y no es natural? ¿Por qué lo volvimos natural? Bueno, porque al final vimos que uno de los criterios de Schenker es la búsqueda de, de que la línea sea diatónica descendente, la línea de la voz superior. Entonces, esa es una premisa del análisis schenkeriano. Entonces, nuestras observaciones tienen que estar dirigidas a encontrar esos diseños descendentes que van desde la quinta hasta la tónica, desde la tercera hasta la tónica o desde la octava hasta la tónica. ¿Sí? Entonces, hay ciertas premisas en el análisis schenkeriano que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, entonces les mando esto y me gustaría que ustedes elaboraran una versión de este análisis eh, después de ver este video. Y como trabajo final ustedes van a trabajar el análisis schenkeriano de una pieza de su elección, pero que tal vez el único requisito es que sea una pieza corta, ¿no? Una pieza para piano, por ejemplo, puede funcionar muy bien, como este es una pieza de una página, que a pesar de ser solo una página tiene mucho trabajo. Entonces les voy a pedir que elijan una pieza de su preferencia, pero que sea corta. Eso sería lo más importante. Y eso sería su trabajo final. Entonces espero sus comentarios, sus preguntas y sus tareas. Nos vemos pronto y saludos.